Bienvenidos emeritanos. Ya saben que me gusta este neologismo que hemos creado para eméritus. Bienvenidos y gracias por estar ahí una vez más en una nueva sesión. Hoy, como siempre, debo agradecer al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua el apoyo que nos presta, y en este caso debo también agradecer al Colegio de Agustinos Filipinos de Valladolid, que nos ha prestado este magnífico escenario, este claustro del colegio, un colegio a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y que acoge que es probablemente la mejor colección de arte y documentación del Oriente que tenemos en España, ¿no? Traído de aquellas misiones que ellos establecieron en las Filipinas, en China, en Japón, después en la India, antes en Vietnam, en una parte de Vietnam, y que se recoge aquí en el Museo Oriental, que es uno de los grandes museos sobre la temática que podemos visitar y que os animo a que visitéis. Hoy estamos aquí no por casualidad, nos acompaña alguien que de alguna manera tiene que ver con este lugar, ¿no? Porque es vallisoletano y es cura diocesano, y además pues creo que además lo lleva muy a gala. Ahora cuando la cámara lo enfoque verán que no es el plano habitual al que estamos acostumbrados a verle, porque a él siempre le vemos con una imagen de la cúpula de San Pedro de Roma detrás, y verle en otro plano pues quizás os va a sorprender. Pero creo que ya con estos datos muchos van a identificarle, y es, como digo, cura diocesano, pero también es periodista. No sé si es antes periodista que cura, o cura antes que periodista, pero desde luego es ambas cosas. Y él está acostumbrado a preguntar, como buen periodista, que son los fedatarios de la historia en tiempo real. No sé si estará tan acostumbrado a responder. Eso es lo que hoy vamos a saber y a conocer. Buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros, Antonio Pelayo. Encantado de estar aquí, corresponsal en Valladolid, y encantado de estar en este magnífico lugar que nos acoge. Corresponsal de A3 Media en el Vaticano desde hace 20 y tantos años, no sé exactamente cuántos. Más de 30. Más de 30 años. Y una de las caras que habitualmente se cuela en nuestras casas estos últimos tiempos con más asiduidad por razones evidentes, y que desde luego pues es, como decía alguien antes, como de casa, ¿no? Te hemos tenido en casa comiendo con nosotros durante los últimos meses, ¿no? Muchos días. Bueno, hablemos un poco de tu vida, Antonio, si te parece, y como decía antes, que naciste en Valladolid, una ciudad de larga tradición religiosa y cultural. ¿Qué papel ha jugado Valladolid en tu formación personal y profesional? Bueno, yo he vivido, nací en Valladolid, al lado de la catedral, en la calle Núñez de Arce, o sea, no más en el centro no se podía nacer, pero la verdad es que luego he vivido muy poco en Valladolid, porque yo me fui muy pronto al seminario, a comillas, en la provincia de Santander. Luego, cuando acabé ya el último año de la carrera eclesiástica, la hice en Madrid, me ordené en Madrid, pero siempre para la diócesis de Valladolid. Me quedé en Madrid 8 años o 9 años trabajando en un periódico lastimosamente difunto, el periódico Ya, periódico católico, que en este momento habría sido tan necesario como es El Debate, que eran los dos periódicos fundados por el cardenal Herrera Oria. De Madrid me fui a París 9 años, mandado por el periódico Ya, y de París me trasladé con mucho gusto a Roma, porque siendo sacerdote me parecía más lógico informar sobre la Iglesia que no sobre el Tour de France, por ejemplo, ¿no? O sobre Giscard d'Estaing, en cuya presidencia llegué yo a París. Pero, como digo, he vivido poco tiempo en Valladolid, pero vengo muy asiduamente a Valladolid, a España, 4 o 5 veces al año, porque tengo aquí una gran parte de mi familia, y porque además me siento muy a gusto en Valladolid, lo digo de verdad, o sea, sobre todo en la Valladolid de mi infancia, de mi adolescencia.
Bueno, sí, o sea, vivía, los periodos más largos han sido los periodos de vacaciones cuando estaba en el seminario, de julio a septiembre, 2 meses. Como yo en esos meses solía ir a hacer viaje, fui varios veranos a Francia para dominar el francés, y entonces, digo, ese Valladolid de mi infancia, la calle Núñez de Arce, la plazuela de la universidad, la plazuela del colegio de Santa Cruz, la catedral que vivíamos debajo de la torre prácticamente, todo eso, bueno, y luego la Fuente Dorada, la Plaza Mayor, o sea, son lugares para mí muy entrañables y que yo creo además que han sabido conservar ¿cómo diría? Una pátina. En esta ciudad se han cometido grandísimos atropellos urbanísticos. Con el desarrollismo. El desarrollismo en aquellos años en que parecía que todo, bueno, fue la afluencia de las fábricas Renault y otras fábricas. Bueno, pero ese Valladolid que sigue siendo ese cogollito de la ciudad, para mí pues es muy entrañable. Y bueno, y luego después también conozco bastante bien la provincia, o sea, mis hermanas tienen casas en Herrera de Duero, que está al lado, que es prácticamente Valladolid. Bueno, pues ¿quién no ha ido a Peñafiel? ¿Quién no ha ido a Medina del Campo? ¿Quién no ha ido a Medina de Río Seco? Un pueblo con 7 catedrales, porque las iglesias de Medina de Río Seco son catedrales. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso de ser de Valladolid, y cuando conozco a algún vallisoletano, enseguida noto que hay, y bueno, y si son mujeres más todavía, pues las chicas de Valladolid tienen un toque, no lo digo bajo ningún concepto equívoco, pero las chicas de Valladolid, no por la película famosa, tienen un toque especial, ¿no? Y entonces yo enseguida me encuentro en sintonía con esas personas de Valladolid. Te une Me uno, sí. esa vena vallisoletana, pucelana. Bueno, ¿dónde y cómo empezó tu vocación periodística? Pues mira, esas cosas son difíciles de explicar, porque claro, yo decido ir al seminario con 11 años. Mi familia era una familia muy normal religiosamente. No había el famoso tío cura, ni la tía monja, ni nada. Era una familia católica, por supuesto, pero muy normal, ¿no? Y yo iba a un colegio de La Salle, lo que entonces se llamaba el Colegio Hispano, eran aquellos años, y ahora, bueno, pues y ahí había un capellán cuyo nombre algunos les tiene que sonar, que se llamaba Jesús Rodríguez, cuyos padres tenían y siguen teniendo una tienda en la calle Duque de la Victoria, una tipografía, que era un cura estupendo, muy joven, y era el capellán del colegio. Y un día, no sé cómo, hablando yo con él me preguntó, ¿y tú qué quieres ser? Yo dije, yo cura. Y se quedó así como muy... Y bueno, ya luego me volvió otra vez a preguntar, ¿sigue? Y yo dije, pues sí. Me dijo, mira, pero tú al seminario no puedes ir. Al seminario de aquí no puedes ir. No me dijo las razones, yo luego las entendí. Tú tienes que ir a Comillas, que es donde él había estudiado. Claro, cuando yo les dije a mis padres que quería ir al seminario, bueno, primero se lo tomaron a risa. Dije, bueno, estas son cosas, tonterías de chico. Y cuando les dije que quería ir a Comillas, ya no lo entendían. Dice, bueno, pues quédate en el seminario de Valladolid, que así te podremos ver. Y dice, no, yo Comillas. ¿Y por qué? Pues porque don Jesús, se llamaba don Jesús, me ha hecho que a Comillas. Bueno, yo cuando llegué a Comillas me pareció maravilloso y celebro mucho que fuese esa decisión. La vocación luego va madurando, se va profundizando, atraviesa sus crisis. El que diga que no las ha tenido miente de una forma descabellada. Tiene sus crisis, tiene su profundización, y claro, cuando llega el momento en que ya tienes que dar el paso, que entonces en el rito anterior era cuando te hacían subdiácono y aceptabas la promesa del celibato.
Y eso solía ser un año, año y medio antes de la ordenación sacerdotal. Bueno, pues yo ya entonces ya tenía 20 y tantos años, ya había recorrido mundo, había conocido a chicas, por supuesto, amigas de mis hermanas, compañeras de tal. Y bueno, pues yo decidí dar ese paso del que debo decir, nunca me he arrepentido. O sea, es una cosa, habré sido un cura mejor o peor, habré tenido mis defectos, no habré tenido, he tenido mis defectos, pero de eso no me he arrepentido nunca. O sea, yo creo que ha sido la gran decisión de mi vida y de la que estoy muy agradecido a Dios. Esa fue, digamos, la llamada de la fe, ¿no? Entiendo, además doy por hecho que un cura tiene fe, ¿no? Pero ¿cómo fue la debe tener. La debe tener, por lo menos la debe tener. Pero ¿cómo fue la llamada profesional, digamos, la llamada del periodismo? Bueno, pues esa también es otro camino un poco, no digo tortuoso, porque para mí fue bastante rectilíneo. Yo era desde pequeño muy aficionado al cine. Yo he visto, siendo pequeño, quiero decir, con 8 o 9 años, películas que las he visto 2 o 3 veces. Bueno, una de ellas, el mayor espectáculo del mundo, un clásico americano, yo creo que la llegué a ver como 10 o 12 veces, me encantaba tanto. Yo he sido siempre muy aficionado al cine, desde pequeño. Vamos, yo me acuerdo de ir al Lope de Vega, pagábamos 2,50 pesetas y era un programa doble. O sea, entrabas a las 4 de la tarde y salías a las 8, por supuesto con un saco de pipas. Bueno, entonces Valladolid, como todo el mundo sabe, ha sido sede y sigue siéndolo de una Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que yo me sentí enseguida muy involucrado y de hecho llegué a cooperar bastante con el famoso Antolín de Santiago y Juárez, que fue el fundador, y bueno, y con todo el equipo que entonces gobernaba la Seminci, Carmelo Romero, en fin. Y ahí comencé a escribir cosas de cine, ¿no? Crítica de cine, crónicas de la semana, empecé a ir a algunos festivales también, y bueno, al de San Sebastián concretamente, al de Sitges, y bueno, pues así eso lo iba yo alternando con mis estudios eclesiásticos, pero vamos, eran colaboradores. Al ir a Madrid en el último año de la carrera, cuando trasladaron las facultades de comillas a Madrid, pues ahí ya entré más en directa comunicación con el mundo del cine y empecé a trabajar, a escribir en una revista que se llamaba Cine Estudio, cuyo redactor jefe era José Luis Garci, al que, por cierto, yo he casado, en Silos. Y entonces, pues empecé a escribir ahí. Y Garci, al mismo tiempo de ser director de esa revista, era también crítico de cine de otro semanario que se llama Vida Nueva, que todavía existe, y lo dejó. Y me dijo, pues cógelo tú. Y yo entonces entré a ser el crítico de cine de Vida Nueva, que como es un semanario, pues salía todas las semanas y yo tenía una crítica de cine todas las semanas, con lo cual seguía viendo películas y más películas. Bueno, y para acabar ya el asunto, allí en Vida Nueva conozco a otro cura, bueno, le hacen director de la revista Vida Nueva a José Luis Martín Descalzo, vallisoletano de adopción, aunque él nació en Madridejos, pero su madre era vallisoletana y ha vivido aquí en la calle José María Lacor durante muchos años cuando estuvo aquí en Valladolid. Bueno, José Luis ha sido un grandísimo poeta, un extraordinario periodista, un hombre muy importante para la historia de la Iglesia de España, de la Iglesia en España, pero era un hombre que tenía un carácter horrendo. Vamos, era muy colérico, muy impulsivo, muy tal. Y a mí me recibió a patadas. Estás perdiendo el tiempo, esas cosas de cine no interesan a nadie, yo también pasé por ahí, pero te tienes que olvidar, no sé qué. Le dije, José Luis, yo escribo de lo que creo que conozco, ¿no? Nada. Y me metió ya a escribir sobre otros temas. En esa casa de Vida Nueva conozco a otro cura, Antonio Montero,
que era el redactor religioso del periódico Ya. Antonio Montero, en el 1969, le hacen obispo auxiliar de Sevilla, con el cardenal Bueno Monreal, y deja esa plaza libre. Eran años ya bastante conflictivos, Iglesia-Estado. Ya eran los últimos años del franquismo, estamos hablando del año 69. Sí, sí. La Iglesia española ya estaba tomando unas posiciones que al régimen no le gustaban mucho, y entonces al director de Ya le preocupaba mucho ese puesto. ¿Quién iba a ocupar ese puesto? Él temía, eso me lo dijo claramente, temía que el arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, le metiese ahí una clave. Bueno, pues entonces entre Antonio Montero y Aquilino Morcillo decidieron que yo fuese el sucesor, cosa que a mí me extrañó muchísimo, porque yo entonces no había ni siquiera estudiado periodismo. Cuando ya vine aquí al arzobispo, se lo dije, me dijo, muy bien, nada, estupendo. Entonces decidí hacer periodismo en la escuela oficial, todavía no era facultad. Y escogí la escuela oficial y no la escuela de periodismo de la Iglesia, porque se daba el hecho paradójico de que muchos de mis profesores en esa escuela eran mis compañeros del periódico. Y claro, resultaba un poco paradójico que un señor que tenía su despacho y el reverendo don Antonio luego fuese alumno de ellos. Entonces yo me fui a la escuela oficial, entonces eran 4 años de estudio y acabé. Y bueno, pues ya entonces ya empecé, era capellán de un colegio de monjas, al lado de la Nunciatura, y todo eso, bueno, pues ya se fue ya haciendo, es casi yo diría que espontáneamente, ¿no? O sea, yo no... Para mí ha sido vivir esas dos realidades siempre juntas, ¿no? Y no ha habido nunca ninguna oposición. O sea, yo nunca me he sentido en contradicción por ser sacerdote y por ser periodista. Yo creo que he hecho un periodismo, bueno, he hecho un periodismo de todo, porque no solamente me he dedicado a hacer periodismo religioso, aunque ahora últimamente es más, pero yo he hecho terremotos, he hecho crisis de gobierno, he hecho mucho cine, he hecho muchos viajes, o sea, es decir, que no ha sido... Y claro, cuando digo terremotos, he hecho 8 terremotos, que es una experiencia que no se la deseo a ninguno. Porque eso de que estés haciendo imágenes y te esté temblando el suelo, pues no es una cosa muy agradable. Pero entonces digo, nunca en mi vida he tenido la sensación de vivir dos realidades contradictorias. Yo he intentado siempre aportar valores cristianos a la información, y por otra parte también soy de los que les he dicho a los obispos, pues ustedes tienen que tener otra política informativa, no pueden continuar con cerrar puertas y que no se sepa, y que no se sepa, y que no se sepa. No, hay que abrirse, hay que hacer una buena política de información. A veces te escuchan, a veces no te escuchan, eso ya sabemos que forma parte de la vida. Pero como te digo, nunca he tenido... vivido como si fueran cosas contradictorias. De hecho, no soy el único caso, Ha habido muchos curas periodistas, Martín Descalzo, sí, acabo de citarlo, don Jesús Iribarren, que fue luego secretario de la Conferencia Episcopal. O sea, es decir, no soy un caso raro. Y en otros países también ha habido curas periodistas y lo seguirá habiendo. Ahora ya hay algún seminarista que está haciendo también ciencias de la comunicación, porque ahora a los seminarios normalmente ya entra gente ya que ha hecho una carrera. Una formación previa. Y bastantes ya han hecho ciencias de la comunicación, afortunadamente. Hombre, tienes o aquel, según te estaba escuchando, tienes o aquel esto, porque claro, el cura está sometido al secreto de confesión, sí, y el periodista tiene que confesarlo casi todo, ¿no? Entonces, sí, bueno, todos tenemos algún secreto que, no solamente de confesión, pero sí, hombre, algunas cosas, sí. Yo he renunciado a publicar cosas que sabía, pues porque no me parecían oportunas y porque podían ofender a la persona o desacreditarla. Y cuando digo esto, lo digo de algunos eclesiásticos nobles, o sea, gente, no un curita de pueblo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué vas a difundir algunos trapos sucios que no ayudan a nadie, ¿no? Pero vamos, el secreto de confesión es bastante fácil. Yo nunca he confesado a un asesino. Si alguien me lo hubiera pedido, lo habría absuelto seguramente. Pero vamos, que no he tenido que callar, decir, este es el asesino
de tal. Sí que coincide en eso de se cuenta el pecado pero no el pecador, porque, Exacto, porque el periodista cuenta lo que sí, tiene que contar, pero bueno, no habla de la fuente. Es que mira, tú que hablas del periodista, es que el periodista no existe, existen los periodistas. Y en los periodistas hay de todo. Es como en un acuario hay peces de todos los colores y de todos los tamaños, ¿no? Y hay periodistas que se pasan el honor y el secreto por los pies, y otros pues que no, que lo mantienen. O sea, es decir, que hay que distinguir. Bueno, y antes decías, empecé en el Ya, el periódico católico, y además de larga tradición y un gran periódico en su momento. Luego entras en el grupo, lo que es ahora A3 Media, que entonces era Antena 3, y te mandan al Vaticano, ¿no? Y tú que eres muy aficionado al cine, dices, ¿cómo ves esta película de que te manden al Vaticano? Bueno, la verdad es, mira, yo cuando me mandaron a París fue también por una circunstancia muy especial, porque era cuando acababa de salir El País, el periódico El País. Y sucedió que algunos, y no pocos, de los que trabajaban en El País, en el Ya, se pasaron al País. Porque eran gente que estaban en el Ya porque no podían estar en otro periódico, no podían estar en el Arriba o en el Alcázar, que eran periódicos del régimen, claramente, mientras que el Ya mantenía una cierta distancia, el grupo Tácito famoso, ¿no? Entonces se pasaron bastantes al País. Entre ellos, el que era corresponsal del País, del Ya en París, Feliciano Fidalgo, gran periodista. Y se quedó esa plaza se quedó vacía, que era una plaza, claro, entonces era el Ya más los otros periódicos de la editorial católica, el Hoy de Badajoz, La Verdad de Murcia, el Ideal de Granada, el Ideal Gallego, la Agencia Logos, en fin, era todo. Y luego había algunos periódicos que compraban esa crónica, o sea que en realidad esa crónica de París se publicaba en 10 o 12 periódicos. Entonces les surgía mucho el que esa plaza quedase cubierta. El director había pensado mandarme a mí a Roma de corresponsal y mandar al de Roma a París. Bueno, pues la cosa no cuajó, porque el de Roma puso dificultades, porque si la niña estaba estudiando italiano, bueno, no sé. Y entonces al final del verano me dijo el director, ¿usted se iría a París? Y yo dije, pues director, francamente, yo para ir a Roma me sentía preparado, lo de París. Entonces hablé con este cura que antes he citado, Jesús Iribarren, que había vivido en París porque había sido secretario de la Unión Católica Internacional de Prensa. Me dijo, no lo dudes, vete. Yo conozco a muchas gentes allí en París, te van a recibir muy bien y tal. Bueno, yo entonces me fui. Pero yo creí que iba a ser un año o dos. Bueno, pues me tocó eso, la caída de Giscard, la llegada de Mitterrand y tal. Y yo llegó un momento en que dije, bueno, ya todo lo que yo he podido aprender de Francia, y cuenta que estoy hablando del año 76, Franco se acaba de morir. Es una experiencia completamente diversa, ¿no? Entonces dije, bueno, todo lo que yo he podido aprender ya en Francia y en París, ya lo tengo. Y ahora ya otra cosa. Otra cosa, bueno, pues podía haber vuelto a Madrid, o podía haber optado por otra corresponsalía, pero a mí me tiraba más Roma, ¿no? Bueno, pues se lo propuse al director, que ya no era don Aquilino Morcillo, era ya otro, y bueno, pues me nombraron con grandísimo disgusto de la que entonces era corresponsal del Ya en Roma, que se tuvo que volver a Madrid. Que yo la dije, bueno, no voy a citar el nombre, pero dije, mira, date cuenta de una cosa, han sido dos decisiones diferentes. Una, quitarte a ti de aquí, porque no respondías a la línea de la Conferencia Episcopal Española, y otra segunda es mandarme a mí. O sea, que no es que me haya mandado a mí para quitarte a ti, sino que ya te habían quitado, ya estabas fuera, y entonces llegué yo. Pues yo también pensé que podía ser, pues no sé, 4, 5, 6 años, que suelen ser el periodo que duran los corresponsales. 5, 6 años, 6. No pueden ser periodos más cortos porque hasta que aprendes, sí, no digo la lengua, pero la ciudad, el país, la historia, pues necesitas 4, 5, 8 años. Y luego, pues, a partir de ahí, corres el peligro de caer en la rutina, que ya te parezca todo normal y que no. Bueno, el caso es que en vez de ser eso, 4, 5, 6 años, pues son 38.
que es bastante. Se ha multiplicado un poco. ¿Y qué es ¿no? lo más difícil, Antonio, de informar desde el Vaticano, para ti? Bueno, el Vaticano no es un mundo muy permeable a la información, nunca lo ha sido. Ha habido épocas mucho peor. Tú fíjate, cuando se enfermó Pío XII, para el Vaticano esa noticia no existía. El Papa no estaba enfermo. Entonces se reunían por las mañanas, en un café que está al lado del Vaticano, 5 o 6 corresponsales de la Associated Press, la France Press, la Reuters, y decía, ¿qué vamos a decir hoy? Pues vamos a decir que ha pasado una noche tranquila, que tiene 38 de fiebre y tal. Entonces, claro, lo daban las agencias y pasaba como la noticia. El Vaticano callado. Al día siguiente se volvían a reunir. Dice, bueno, ahora vamos a decir que están mejorando y tal. Y, o sea, entonces uno de ellos había quedado con una monja que trabajaba en el Vaticano y que trabajaba en el apartamento papal para decir, cuando se muera el Papa usted abre una ventana concreta. Bueno, pues efectivamente. Efectivamente, ¿qué pasó? Pues que pasó otra monja que no estaba al tanto de este asunto y abrió la ventana. Y dieron la noticia de que el Papa se había muerto. Y ahí sí que el Vaticano tuvo que ya rectificar. Dice, el Papa no ha muerto, está todavía vivo. Bueno, para decirte, no estamos hablando de hace siglos, no, estamos hablando de hace siglo XX. Luego ha ido mejorando bastante. En el tema Vaticano, uno de los grandes cambios se deben a un español famosísimo, Joaquín Navarro Valls, gran periodista, gran colega, gran portavoz, muy mentiroso, como todos los portavoces. Pero bueno, mentía muy bien y sabía vender muy bien las mentiras. Y eso cambió mucho ya. Con este Papa, no, con el Papa Francisco, él mismo se ha convertido en su propio jefe de prensa, en su propio portavoz. Él funcionaba... El hombre orquesta. El hombre orquesta, ¿no? Grave error. Y yo se lo he dicho a él, que eso era un grave error. Bueno, ya sabes cómo soy. Bueno, él se lo administraba muy bien, daba las entrevistas a quien quería, las llevaba con mucho tino y con mucho tacto. Pero eso no es el sistema, ¿no? Entonces la Iglesia tiene que redescubrir todavía algo que es elemental. Tú no puedes sacar un documento a la opinión pública sin prepararlo previamente. O sea, no puedes confiar a la opinión pública una encíclica, un libro del Papa, y ahí va. Oiga, no. Si una fábrica de detergentes, cuando va a sacar un detergente, hace una campaña y dice, lava más blanco, cuesta menos. Pues oye, si sacas una encíclica, dices, la encíclica, la Laudato Si. La última constitución de la Iglesia, que es la Predicate Evangelium, nos la dieron un día sin conferencia de prensa. Esas cosas absurdas, ¿no? Entonces, eso este Papa ya hizo que lo va a cambiar. Lo tiene que cambiar porque hoy día, y no iba a decir por desgracia, por lo que sea, la opinión cuenta muchísimo. Y para combatir las fake news o las campañas que las hay, pues tienes que responder con una transparencia absoluta, indiscutida. O sea, tú tienes que estar seguro que cuando el Papa dice una cosa que no les vamos a pedir que digan lo que no pueden decir. Es muy difícil, por ejemplo, que la diplomacia vaticana descubra cómo está maniobrando para facilitar el diálogo entre Ucrania. Se saben algunas cosas, por otras no se pueden saber. ¿Por qué? Pues porque la diplomacia actúa así, ¿no? Pero todo lo que no sea estrictamente necesario de secreto, pues hay que sacarlo a la luz. Que un obispo se ha cargado a un monaguillo, pues oye, por desgracia sucede, pues habrá que decirlo y habrá que condenarlo y habrá que llevarlo a los tribunales. O como Navarro Valls, que claro, si es mentira, por lo menos que exactamente, que sí, no lo parezca. No, exactamente. Navarro Valls lo hacía muy bien, pero como te digo, sabía mentir muy bien y bueno, pues eso ya cambió bastante, ¿no? Lo que pasa es que luego ya Navarro ya tuvo que dejarlo, ya le sustituyó al padre Lombardi, un jesuita también muy hábil. Y ahora el actual director de la sala de prensa es un señor
que no dice porque no sabe, y no sabe porque no le dicen. O sea, el esquema es ese. Antes el director de la sala de prensa asistía no a la entrevista del Papa con un jefe de Estado, pero al final hablaba con el Papa y dice, ¿qué temas han tratado? Le dice el Papa, pues esto. Ahora, nada. Y eso tiene que cambiar. Tú has vivido 4 o 5 papas allí, has vivido más, pero sí. Allí has vivido 4 por lo menos. O sea, convivir con ellos, Juan Pablo II, Ratzinger, Francisco y conocí bastante a Pablo VI. Que para mí es el gran papa. Sobre esto no tengo la más mínima. Te iba a preguntar, ¿cómo ha sido tu relación, brevemente, cómo fue tu relación con Juan Pablo II? ¿Cómo fue tu...? Bueno, pues mira, Juan Pablo, yo tuve la suerte de conocerle antes de que fuera papa. Y te lo cuento. ¿Obispo de Cracovia? Era arzobispo de Cracovia. Bueno, pues yo le vi en un sínodo, en ese sínodo que te dije. Él vino, era uno de los miembros del sínodo, y yo allí le descubrí a este señor cardenal, que ya era cardenal. Y al acabar ese sínodo, yo me fui a Polonia, porque esto de la Semana de Cine que te he hablado, porque estábamos organizando un ciclo de películas dedicado a un gran realizador polaco, Andrzej Wajda, grandísimo director. Y yo fui a ver a Wajda a Varsovia, y estuve hablando con él y seleccionamos las películas que íbamos a traer a Valladolid. Y este señor me dijo, ¿pero usted no va a ir a Cracovia? Dije, pues no, tengo solamente previsto. No, absolutamente, usted tiene que ir a Cracovia. Cracovia es la ciudad más importante de Polonia, la ciudad real. Sí, no se preocupe, porque mire, dentro de 2 días yo voy a estrenar una obra de teatro en Varsovia, en el famoso Teatro Viejo de Varsovia. Yo le organizo el viaje y usted tiene que ir a Cracovia. Bueno, pues efectivamente me organizó el viaje y fui en coche con 2 o 3 actores más a Cracovia. Y al llegar a Cracovia, al Hotel Francuski, donde estábamos, pues también no sé cómo salió la conversación que esa tarde el arzobispo iba a hacer una misa en la gran iglesia que hay en la plaza del viejo mercado de Cracovia, plaza inmensa y una iglesia maravillosa, porque celebraban la beatificación del padre Kolbe, el famoso mártir de Auschwitz, ¿no? Sí. Yo me fui a la misa. Bueno, la misa estaba así, la iglesia estaba abarrotada, pero abarrotada. Él hizo un discurso de 30 minutos, del que yo no entendí una palabra, lógicamente, aplaudido por la gente y tal. Y bueno, pues yo con esa intrepidez que te dan los pocos años, pues al acabar la misa me fui a la sacristía. Y me fui a saludarle. Yo sabía que él hablaba muy bien francés, yo le hablé en francés, le dije que era un sacerdote español, y le expliqué y dice, España, ese país que yo quiero tanto, Bueno, pues ahí ya tuvimos esa primera relación. Y luego, pues yo le fui siguiendo la pista, ¿no? Y cuando se muere Pablo VI, en el periódico ese ya, y como no podíamos publicar las biografías de todos los cardenales, decidimos escoger 20 cardenales posibles papas. Y entre el corresponsal de Roma y yo discutimos mucho de quién poner, porque él quería poner al cardenal Wyszynski, el famoso cardenal primado de Polonia. Y le dije yo, mira, Wyszynski no va a salir papa nunca, porque es un señor muy marcado por la historia, es muy mayor y es un señor que no habla nada más que polaco, mientras que este cardenal Wojtyła habla polaco, habla alemán, habla español, hizo la tesis sobre San Juan de la Cruz. Y bueno, entonces salió la biografía que yo escribí de Wojtyła, ¿no? O sea que yo tuve bastante familia. Y la vez primera que ya le vi, le dije, usted no se acordará, pero yo le saludé. Y me dijo, sí, bueno, no se acordaba de nada, como es lógico. Pero bueno, ya a partir de ahí empecemos ya. Y entonces yo hice el primer viaje que hizo él a Polonia, que fue un viaje importantísimo, porque fue la primera vez
que los cristianos, los católicos polacos se dieron cuenta de que ellos dominaban la calle, que la calle era suya. Unas manifestaciones imponentes. La primera vez que en la Plaza Mayor, no en la Plaza Mayor, en una de las plazas al lado de la ópera de Varsovia se puso una cruz de no sé cuántos metros de alto. Bueno, fue un viaje extraordinario. Pero yo en ese viaje no fui en el avión papal, pero luego yo le he acompañado en todos los viajes que hizo él a Polonia. Y ya en el segundo viaje ya íbamos en el avión papal, entonces él saludaba a la gente y tal, ya tenías una más cercanía. Él era un hombre muy rico de experiencias, también muy fácil de acceso, pero no tan cercano. Pero mira, era una cosa muy curiosa. Te estaba dando la mano a ti, ya estaba mirando al que estaba siguiendo. O sea, pero era un hombre muy fácil de acceso también. Se reía mucho, tenía los gestos naturales de un actor. Él era un actor. Bueno, él había sido actor. Había sido actor, pero le salía espontáneo. Mira, me acuerdo una misa en Danks, en pleno, cuando estaba el follón de las huelgas y todo esto, le habían puesto un altar que acababa en el mar, ¿no? Y había como 30 escaleras. Entonces iba subiendo cada 5 escaleras y se volvía y hacía así. Y un rugido de la multitud. Y yo le dije a un colega polaco que se dice, mira, si al acabar la misa dice el Papa, y ahora nos vamos todos a Moscú, van todos detrás de él. Porque es que eran unos gestos de una expresividad natural, ¿no? Y en eso pues era muy... Bueno, luego lo que pasa, pues que como todas las personas, pues tuvo sus altos y sus bajos. No fue él el que derribó el muro de Berlín, pero él fue un factor muy importante con Reagan y con la señora Thatcher. Pero vamos, él se sentía muy orgulloso de eso y al mismo tiempo bastante decepcionado por cómo luego eso se fue desarrollando. O sea, bueno, pues se volvió eso pues a un capitalismo desenfrenado. Pero bueno, en realidad era un hombre con cuyo contacto te enriquecías mucho, porque sobre todo se veía cómo conectaba con la gente. Que ahora te digo, yo viajaba a África, con él a América Latina. Bueno, hicimos un viaje a Australia. Bueno, el viaje más largo que yo he hecho con este Papa duró 15 días. Fuimos Bangladesh, Singapur, las Islas Fiji, Nueva Zelanda, Australia, que hicimos de norte a sur, de este a oeste, estuvimos allí. Y ya volviendo a Roma nos paramos un día en la Seychelles para descansar, ¿no? Bueno, 15 días. Claro, ahí le veías cómo él se manejaba, cómo hablaba y saludaba y recibía. Bueno, pero él se veía cómo comunicaba y cómo sabía transmitir lo que él quería transmitir. Luego eran unos viajes, en ese viaje pues yo creo que pronunció como 40 discursos. O sea, hablaba y gesticulaba y haciendo... Bueno, pues luego, claro, después del viene Ratzinger, que era completamente diverso. A mí me interesa mucho Ratzinger, te iba a preguntar... Ratzinger, pues yo también tuve suerte de conocerle antes de que fuera Papa, porque él era muy amigo de un cardenal español que se llamaba el cardenal Javierre, hermano de un cura periodista, José María Javierre. Bueno, este era un cardenal salesiano que estaba en la curia romana y era también gran teólogo. Y era muy amigo de Ratzinger, porque discutían sobre San Buenaventura y Santo Tomás, en fin. Bueno, tenían una relación muy fuerte. Y yo conocía mucho a este cardenal Javierre, iba mucho por su calle, y un día le invitó a comer a Ratzinger, con su secretario de Ratzinger, y yo que estaba con el cardenal, éramos 5 o 6 personas. Claro, una comida donde yo no abrí la boca, ¿no se imagina? Cardenal Javierre no podía beber, porque tenía diálisis. Diálisis. No podía, pero se hacía servir vino, y hacía como si bebía, para que los comensales tuviéramos libertad, ¿no? Y efectivamente Ratzinger bebió y tal. Y al acabar la comida le dijo, Eminencia, si quieres,
podemos acabar la comida con un brandy español. Y dijo, no, Antonio, ya basta. Ya. Dice, mire, eminencia, que es un brandy español que se llama Cardenal Mendoza. Dijo Ratzinger, pues sí, porque será el único cardenal que no me haga daño. Bueno, para decirte que Ratzinger no era ese personaje hierático, hermético, cerrado, era un hombre en el trato muy normal, bueno, con una inteligencia privilegiada, por supuesto, con un conocimiento. No ha habido ningún papa tan preparado teológicamente como él, bueno, quizás San León Magno, pero en fin, estamos hablando con muchos siglos. Entonces Ratzinger era un hombre con una fuerza teológica insuperable, pero no era un hombre de gobierno. No le gustaba gobernar. Y de hecho no gobernaba. Vamos, le puso el gobierno de las manos del cardenal Bertone, que no fue un gran bien para la Iglesia, ¿no? Bueno, como ves, me estoy alargando. No, y yo te lo agradezco. Entonces, bueno, pues Bertone cometió muchos errores de todo tipo, pero Ratzinger pues se mantenía ahí en su... y tuvo la inspiradísima decisión de retirarse. Que es ahí sí que ya le engrandeció todo lo que había acumulado de grandeza durante los años anteriores con ese gesto inspirado y además hecho con una nobleza extraordinaria. Bueno, pues ha pasado la historia. Es decir, la historia se olvidará mucho más de la gran teología que este hombre defendió, pero nunca olvidará que fue el primer papa que renunció pudiendo seguir, ¿no? Además, yo creo que eso de que dicen de que el poder seduce y el poder es muy difícil, lo vemos en los políticos, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil bajarse del poder. Bueno, él demostró una humildad absoluta. Absoluta, y además luego se retiró a vivir allí en el monasterio hacía las veces que salía era porque Francisco le llamaba y le insistía, le decía, no eres una estatua, tienes que participar en los actos, y de hecho venía algunas veces a algún consistorio y tal, pero era un hombre de una finura y de una elegancia espiritual extraordinaria. Y bueno, Francisco pues ya lo hemos conocido más, todos más de cerca. Era, como dijo él desde el principio, un hombre venido de lejos, pero no solamente de lejos físicamente, sino mentalmente. Era un hombre que no venía a Roma, no le gustaba Roma, venía cuando no le quedaba más remedio, pero no le gustaba, y eso luego se ha visto que efectivamente ha sido un gobierno muy personalizado, muy impulsivo, con grandes aciertos, pero también con algunas deficiencias. Algunos errores. ¿Y cómo son? Tú has vivido, creo que 6 cónclaves, ¿no? 6. Ya sabes que los cónclaves están envueltos en esa... Sí, bueno, sobre todo después de la película. De aura, después de la película más, claro. Sí. Hay una parte de teatro, de hermetismo, o incluso también de presión mediática. Bueno, el cónclave es uno de las oportunidades mejores que le pueden pasar a un periodista. Cubrir un cónclave es como cubrir los Juegos Olímpicos. Bueno, de hecho, el número de periodistas que hemos cubierto este último cónclave estaba en torno a 5.000, de todo tipo, de todos los países, de todo tipo. Sí. Cónclaves, pero ¿qué hay de verdad en eso de las famosas intrigas vaticanas? A mí no me gusta hablar de intrigas porque si no la gente está pensando en confabulaciones, en puñales y trapos sucios. No, lo que hay, lógicamente, es que en un colegio electoral hay tendencias diversas. Entre los cardenales no todos pueden pensar lo mismo, ni pueden desear lo mismo para la Iglesia, porque no es lo mismo ser cardenal en Helsinki que en Nairobi, o estar en Sydney, o estar en Atenas. Entonces, esos grupos, lógicamente, pues buscan que salga adelante la línea que ellos defienden. Cuenta que el cónclave está siempre precedido por lo que se llaman las congregaciones generales, que son unas donde asisten todos los cardenales, incluso los no votantes, y donde pueden hablar de 3 cosas: cómo está el mundo, cómo está la Iglesia, qué papa nos conviene.
Esos son los 3 puntos. Y ahí ya se maduran mucho las cosas, ¿no? Bueno, luego puede haber alguno que pueda sembrar algún rumor, se sembró, ¿no? Por ejemplo, que si Paraulín estaba enfermo. Cuando eligieron a Francisco, dijeron que le faltaba un pulmón, mientras que solamente le faltaba una rayita del pulmón derecho. Bueno, entonces sí, ahí puede haber alguna intriga menor, pero lo que hay, sinceramente, es un sentido de responsabilidad enorme y la natural tendencia de que cada uno quiere que sea elegido un papa que esté más de acuerdo con sus pensamientos o con sus tendencias. Y con su filosofía. No me resisto a preguntarte, hablando de intrigas vaticanas, por Juan Pablo I, papa breve, por Albino Luciani, por esa muerte. Pues mira, en la muerte, la triste muerte de Albino Luciani, no se pudieron cometer más errores de los que se cometieron. O sea, por la estúpida idea de que no se podía decir que la que había descubierto al Papa muerto era una monja, tuvieron que inventarse que había llamado al secretario, que el secretario habló, que si estaba leyendo la imitación de Cristo, que si tenía una lista de cambios que iba a hacer. O sea, se cometieron todos los errores. Pues, no se le hizo autopsia, porque se dijo que nunca se había hecho autopsia a los papas. Pero será un caso muy particular, porque era un señor que se había muerto en 33 días, ¿no? Luego se difundieron, ya te digo, toda suerte de ideas peregrinas que luego tuvieron que ir desmintiendo, ¿no? Entonces, eso que dio paso pues, a una efervescencia de imaginaciones absurdas, una más que otra. No voy a citar más que un título, La sotana roja de Roger Pérefit, académico francés, pero que bueno, escribió un libro delirante, que él decía, lo dijo en una conferencia de prensa en Roma, que estaba basado en fuentes oficiales. Mentira gorda, nada. Bueno, en realidad, ¿de qué se murió? Del susto. Del susto. Se murió del susto. Y eso lo definió muy bien el periódico Le Monde, que publicó una viñeta, un dibujo en donde estaba el Papa tumbado así, con los brazos abiertos, y encima una tiara inmensa encima de él aplastándolo. Pues se murió del susto. A eso añadiré que a ese cónclave los cardenales llegaron divididos en 2 grupos que eran irreconciliables. Nunca los que votaban a Benelli votarían a Siri y viceversa. Entonces se dieron cuenta de que si seguían en esa línea iba a ser un impasse y el cónclave se iba a prolongar, iba a dar el escándalo que los cardenales estaban enfrentados unos contra otros. Entonces eligieron esta solución intermedia, la tercera vía, sin darse cuenta de que este hombre estaba enfermo, de que que era un hombre muy bueno, de la gran sonrisa, el Papa de la sonrisa, pero no era el hombre que en este momento. No había nada en aquello de la banca vaticana de Marcelo. Nada. Todos esos fueron estudios que sí. Bueno, es que lo que dice Pérefit, lo que cuenta Pérefit es que el que fue asesinado por Marcinkus, ayudado por una monja y por un cura, por un fraile que estaban encima. Bueno, dejémoslo, porque eso ya te digo, eso sí que es chismorreo puro. Perfecto. ¿A qué retos se enfrenta hoy la Iglesia Católica y el Papa León XIV internamente y externamente? Bueno, externamente es evidente que estamos viviendo en una sociedad cada vez más secularizada. Es decir, los valores que dominan en este momento en el mundo pues son el dinero, el éxito, el sexo, el divertimento, el pasarlo bien, el no tener responsabilidades. O sea, Instagram, TikTok. Es una sociedad secularizada totalmente. Y claro, eso es un reto para la Iglesia extraordinario. Luego, el reto interno, que es una idea que yo creo que hay que machacar mucho, que no hay que confundir nunca la unidad con la uniformidad. La uniformidad ni existe ni es buena. No puede ser buena, porque como te he dicho antes, no se puede ser católico como viviendo en Helsinki o viviendo en Nairobi. Tiene que haber una diversidad, incluso en la liturgia, conservando, por supuesto, las normas esenciales de la liturgia. Pero si las africanitas cuando están bailando, pues eso no lo puedes hacer en Burgos,
¿Cómo vas a poner a las burgalesas bailando en la catedral? Pues no lo harán nunca. Y con el frío que hace menos. Por eso te digo que tiene que haber unidad, pero no uniformidad. Y eso es un poco difícil a veces lograrlo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, aquí el Papa tiene que ser el que mande y que imponga. Sí, pero pues, que ese es el gran rito de la sinodalidad. Palabra horrenda, porque hay que explicar a la gente lo que significa sinodalidad, que es caminar juntos, nada más. Caminar juntos. Pues la sinodalidad lo que exige es eso, ¿no? Que el Papa no puede decir, aquí mando yo. Y como mando yo, se hace lo que yo quiero. No, el Papa tiene que escuchar a los cardenales. Los cardenales tendrán que escuchar a sus fieles, los obispos a sus fieles, a sus sacerdotes, los sacerdotes a sus laicos. Y ahí se tiene que ir creando una atmósfera de unidad, pero no de uniformidad. Y ese es el camino que el Papa Francisco ha querido abrir con la sinodalidad. Pero ves lo que te decía antes, no se ha sabido explicar. La gente dice, ¿y eso qué es? Eso les parece que es como una palabra extraña. Oye, pues busca una forma de expresarlo más claramente, es caminar juntos. Sí, hay que vernaculizar los términos. Vernaculizar, es decir, o sea, que también es una la liturgia en las lenguas vernáculas. A mí me parece muy bien que se digan las misas en latín, cuando hay que decirlas el último día en las ceremonias vaticanas, pues es en latín porque ahí hay gente de todo el mundo. Pero claro, eso también fue uno de los cambios fundamentales del concilio, de lo que no hemos hablado, que el concilio, claro, es el gran acontecimiento de la historia Vaticano de la Iglesia. Bueno, pues el cambio de las lenguas del latín a las lenguas vernáculas, pues fue un cambio que tampoco se supo explicar. Hay un chiste muy famoso de Mingote, que están dos viejicas allí en una iglesia y está el cura y dice, el Señor esté con vosotros, y le dice una vieja a otra, eso quiere decir Dominus vobiscum. Bueno, pues eso fue una de las cosas que no se supo explicar, ¿no? Que no se trataba de abandonar el latín como una cosa antiguaya, no, se trataba de dar que la gente pudiese comprender y entender lo que se decía, ¿no? Efectivamente, bueno, perdón, a lo mejor te he cortado. No. Efectivamente, hay un proceso claro de secularización, digamos, de la sociedad. Eso es evidente. Que además coincide con un proceso también en Europa de islamización. ¿Cómo se ve de islamización o de llegada de muchas personas con una religión diferente? ¿Cómo se ve desde el Vaticano ese...? Bueno, uno de los grandes desafíos ganado por el Papa Francisco fue establecer un diálogo con los musulmanes moderados. La grandiosa Universidad Al-Azhar del Cairo para el mundo sunita, el gran imán de Irak para el mundo, nosotros, bueno, chiitas, los chiitas, efectivamente, ¿no? Entonces, eso se ha logrado, o sea, es decir, a la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV vinieron como 14 o 15 delegaciones musulmanas de alto nivel. O sea, eso se ha logrado. Pero claro, luego hay el musulmán yihadista, el musulmán terrorista, pero no más de los que... O sea, los últimos atentados, el de Austria a estos días, el de Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos, austríacos o alemanes o noruegos. O sea, no decir que toda la violencia o todo el terrorismo es musulmán, lo hay, desgraciadamente. ¿Y eso cómo se supera? Pues dialogando y sobre todo incluyéndolos. Si tú mandas a un niño musulmán a un colegio donde se siente incluido, pues le gustará leer en español y jugar al fútbol y a la niña pues a lo mejor no le gustará ponerse el velo por la cabeza, en fin, hay que incluirlo, o sea, es decir, la mejor para luchar contra la irresponsabilidad de estos sectores del mundo musulmán es incluirles, no alejarles como si fueran pestíferos, sino intentar incluirlos, primero, además, entre otras cosas, porque nuestras sociedades necesitan mano de obra. Mano de obra que tiene que ser tratada no como un esclavo, como se hizo en los siglos pasados, ¿no?
pero que se necesita gente que hay que saberla incluir con un trabajo, con una educación, con un aprendizaje de la lengua. Claro, nosotros tenemos una gran emigración latinoamericana, pero claro, tenemos la ventaja de que hablan español. Ahora, vete tú a decirle a un chino o a un señor de Singapur que se ponga a hablar en español, le costará, lo logran aprender, sobre todo los chinos. Los chinos, yo estuve en China, tuve una chica de guía, una chica de 18, 20 años, que cuando yo me volví, como nos había tratado muy bien, dije, ¿qué quieres que te regale? Me dijo, libros de poesía españoles. Conocía, bueno, Lorca, por supuesto, Cernuda, era una chica, pues, hablaba chino, no había salido nunca de China, y hablaba castellano como si fuera eco. De Valladolid. Eso, de Valladolid, sí, efectivamente. Me dijo, libros de poesía. ¿Qué papel crees que debe jugar la Iglesia en los grandes acontecimientos, en las grandes crisis, más que acontecimientos globales, es decir, en las guerras, en estos fenómenos migratorios, incluso en el cambio climático? ¿Qué papel tiene que jugar la Iglesia? Pues mira, la Iglesia tiene que tener el papel fundamental de hacer triunfar los valores humanos, los derechos humanos. O sea, la guerra es un exterminio inaceptable. Además, como repetía el Papa, como han repetido todos los papas, con la guerra se pierde todo, con la paz se gana todo. Bueno, pues ese es un principio que hay que defender a capa y espada, mal se ha dicho, pero hay que defender a capa y espada ese valor de la paz, ese valor del respeto a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano. Por muy maldito que sea, por muy malhechor que sea, cada ser humano es un ser digno, al que hay que saber tratar y castigar con dignidad. Por eso, por ejemplo, pues hay que saber educar a todas estas generaciones que llegan pues, con una carencia total de valores. El cambio climático, pues mira, fíjate, hay una historia también ahí muy bonita. El Papa Francisco estaba preparando la encíclica Laudato Si. Coincidió en Estrasburgo, cuando fue a Estrasburgo, con la que entonces era ministra de la Ecología del gobierno francés, la Ségolène Royal. Y hablando, pues el Papa dijo que estaba preparando, le dijo, Santidad, yo lo que le ruego es que acelere usted al máximo la publicación de esa encíclica, porque para la reunión que vamos a tener en París, la COP21, va a ser muy importante. Bueno, pues el Papa se quedó impresionado de que la señora, que además se sabía que no era cristiana ni nada. Cristiana ni católica, bueno, nada. Pues, y cuando volvió a Roma, dijo, hay que acelerar. Y efectivamente la encíclica salió algunos meses antes de la reunión de la COP. Pues en todos los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno en la COP, en todos menos en uno, se citaba la encíclica. Como diciendo, como ha dicho el Papa, como el Papa nos advierte, como el Papa nos tiene... Como argumento de autoridad. Exactamente. Bueno, eso no se puede perder. Eso no se puede perder porque, claro, además es una obligación del cristiano tratar a la creación, que no somos dueños, pero eso también se dice mil veces, no somos los dueños de la tierra, somos los custodios. Tenemos que custodiar la tierra, tenemos que... estos días se está viendo el día de los océanos. Lo que estamos haciendo con las aguas oceánicas es criminal, es sencillamente criminal. Bueno, pues todo eso la Iglesia lo tiene que repetir, lo tiene que insistir, lo tiene que decir. No vale tanto rezar 40 Ave María, sino que a lo mejor es más importante reciclar lo que hay que reciclar. O sea, hay valores a los que la Iglesia, que son valores auténticamente humanos, no puede renunciar, porque esa es su misión, salvar al hombre y salvar a la creación. Y saber comunicarlo, ¿no? Y saber comunicarlo. Volviendo a ¿qué es lo que más te preocupa del periodismo actual, hablando de comunicación? Pues la frivolización. Sobre todo hay una frivolización enorme, y luego hay también otra cosa que es muy peligrosa, que es la concentración en manos de grandes capitales, de grandes fondos,
¿qué pasa? Pues que esos grandes fondos y estos grandes capitales en realidad están robando una gran parte de la libertad de prensa. Y sin libertad la prensa y la comunicación no pueden existir. O sea, tiene que haber libertad para que cada uno exprese las ideas civilizadamente, ordenadamente, pero con libertad. Y hay una gran concentración de grandes capitales en el mundo de la comunicación, cada vez menos en la prensa escrita, pero sí en las redes sociales, en todo ese... Y luego no nos olvidemos que tampoco hemos hablado nada de la inteligencia artificial. Claro, el día que salga el New York Times hecho por una inteligencia artificial, pues ya me contarás qué libertad de prensa puede ser, ¿no? Ya hay una parte. Ya no será el New York Times. Sí, sí. Entonces, y las redes sociales, por ejemplo, has mencionado las redes sociales se supone que iban a ser ese foro de libertad donde todo el mundo, y sin embargo se han convertido, primero por la anonimización de muchos usuarios. Se ha convertido en esa frase que se llama, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Pues ahora en las redes sociales lo que reina es el libertinaje, el insulto, la depreciación del honor de cualquiera, las fake news, o sea, claro, que tú hagas, o sea, tú sabes que eso, por referirnos a una cosa bien concreta, o sea, al Papa se le ha matado antes de que muriese, pero ya dijeron que ya había muerto, que ya le habían trasladado secretamente a Santa Marta, que estaba ya enterrado. O sea, diga usted, pero ¿cómo se pueden decir cosas? O sea, ¿cómo se pueden decir esas barbaridades? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad puedes mentir de esa forma? Pues claro, cuanto más mierda, perdonad la expresión, se derrame en torno a la información, pues menos credibilidad va a tener, y para un periodista o para un medio, fundamental es que sean creíbles. ¿Tú crees que está el humanismo en crisis? Y sobre todo el humanismo cristiano. Bueno, no está en su mejor momento, pero yo tampoco soy demasiado pesimista, porque, oye, en la historia hemos atravesado periodos. Vamos, la historia del papado, por ejemplo, claro, hay episodios realmente lamentables. Y uno no sabe cómo realmente la Iglesia ha podido subsistir con algunos de los papas que ha tenido. Es que ha habido papas absolutamente impresentables. Entonces, digo, tampoco hay que ser, por eso decir, sí, estamos viviendo un momento muy difícil para el humanismo, pero es verdad también que hay valores que son muy compartidos hoy, mucho más que antes. Hoy a nadie se le ocurre legitimar la esclavitud. La hay, pero bajo tierra. Pero es que la esclavitud ha sido común hasta hace no tantos siglos. Después, otro debate que a mí me interesa mucho es el de la pena de muerte. Es que la pena de muerte es indefendible. Para un cristiano es indefendible. O sea, la vida no nos pertenece ni al Estado ni a la magistratura. La vida humana pertenece a Dios. Y por tanto no se puede condenar una vida humana porque haya cometido un delito, porque haya cometido una atrocidad. Y entonces eso también es una de las ideas que yo creo que ahí la Iglesia ha moderado, ha ido cambiando su doctrina sobre la pena de muerte. Y Benedicto ya lo dejó claramente, y este Papa más todavía, la pena de muerte es inaceptable para un cristiano. ¿Qué te queda hacer qué crees que te queda hacer como periodista? Bueno, libros. Libros. No, a mí me lo pide mucha gente, que escriba un libro, pero vamos, no un libro de gossip, un libro un poco que pueda aportar algo, ¿no? Lo que pasa es que, mira, yo le tengo mucho respeto al libro. Yo creo que, voy a decir una barbaridad, pero el 70% de los libros se podría prescindir de ellos, no vale la pena. Te has quedado corto. Y a lo mejor me quedo corto. Entonces yo tengo gran respeto al libro, o sea, yo si un día puedo hacer un libro y quisiera hacerlo, pues me gustaría tener tiempo suficiente disponible, inteligencia para poderlo hacer. Bueno, pues porque claro, la televisión es muy efímera, la prensa escrita también, la radio mucho más todavía.
A mí me pasa, si ahora me dices, ¿de qué has hablado hace 2 domingos en la COPE? Pues no te lo podría decir. Ya se me ha olvidado, fíjate, al que lo haya escuchado. O sea, es muy efímero. Mientras que el libro, pues sí, el libro tiene una permanencia. Hombre, hay libros esenciales. ¿Cómo no puede uno olvidar algunas de las lecturas que ha hecho? Que han sido lecturas que te han inspirado y que te han enriquecido, que te han abierto muchísimos horizontes que tú no hubieras sido nunca capaz de descubrir por ti solo. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que me queda el libro. El libro. Verba volant, scripta manent, que decían los latinos. Es una gran verdad. Bueno, ya hablas de libros, ¿has pensado en escribir unas memorias, aunque No, memorias no, porque, bueno, yo no, desde luego yo no lo llamaría memorias. Es más, sí tengo el título del libro, que te va a sorprender, Yo me arrepiento. Como yo confieso. Explicaré en el prólogo que no es que me arrepienta de haber escrito el libro, ni de haberlo publicado, pero sí me arrepiento de no poder haber hecho el libro que yo hubiera querido hacer. Porque yo ya sé que el libro, que si lo logro hacer, que se quedará muy por debajo de lo que yo quisiera hacer. De la expectativa. Bueno, Antonio, ha sido un auténtico placer. También mío. Decía San Agustín, una de las muchas frases que tiene San Agustín inteligentes, yo que soy de formación agustina también. Estamos aquí en los agustinos filipinos. Estamos en los agustinos filipinos, ¿no? Que decía que el orgullo es el primero de los pecados, o es el primer síntoma de los pecados, ¿no? Sí, yo creo que hoy, quienes nos están viendo, quienes te han escuchado, quienes te han visto, han descubierto que Antonio Pelayo es un hombre fundamentalmente humilde, alejado de cualquier orgullo, alejado de cualquier petulancia. Es un hombre humilde y sabio, pero sobre todo humilde. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Puedo añadir, y mira, yo tengo muchísimos defectos. Nadie mejor que yo conozco los defectos que tengo. El defecto de la vanidad lo tengo bastante dominado, gracias a Dios. Porque a mí las personas vanidosas me resultan, no iba a decir repugnantes tampoco, pero me resultan muy difícilmente aceptables. Esos que están, porque yo, mire usted, yo y usted somos lo mismo. El endiosamiento es absurdo, solamente hay un Dios. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos escuchado, y espero que el próximo, que haya gustado mucho este Emeritus, y el próximo también estéis ahí detrás de la cámara. Muchas gracias y hasta la siguiente.